Buenas noches, bienvenidos a un nuevo YouTube video. No sé si alcancen a escuchar ese sonido que hacen los grillos. Escuchen. Esa pequeña melodía mientras cenamos, tenemos una charla nocturna, un paseo nocturno, mientras dormimos, y si se dan cuenta, todas las noches es ese sonido de los grillos. Pero, ¿cómo producen ese sonido? El motivo radica en que el sonido que producen son generados por el movimiento y la fricción por el par de alas esclerotizadas que tienen. Pero, ¿qué es esclerotizado? Quiere decir endurecimiento, los cuales frotan, produciendo así esa melodía nocturna. A este sonido o esta melodía, como nosotros le estamos llamando, se le conoce como estridulación. Otra de las curiosidades que tienen también estos insectos es que los podemos utilizar como un instrumento para poder conocer la temperatura. No sé si hayan escuchado decir a su abuelita que un día o una noche que les diga: escucha, los grillos están cantando. Eso quiere decir que mañana va a hacer calor. Niéguenmelo. El típico nos avisan cómo va a estar el clima. Y esto se debe a que estos insectos no son capaces de regular la temperatura de su cuerpo, acelerando así su ciclo vital, haciéndolos madurar antes, mucho antes, por el aumento de la temperatura. Y así, la temperatura a la que comienzan a cantar los grillos o a estridular es a la temperatura de 15 grados centígrados. Así que, sin otra curiosidad que decir, les voy a contar un pequeño relato sobre el mito de los grillos. Eran las 2 de la noche cuando Emilio viajaba en su carro último modelo. Este carro se lo había regalado su empresa en la que trabajaba gracias a su buen desempeño. Se le hacía tarde, nunca se había quedado a trabajar tanto tiempo de noche, mucho menos dejar a su esposa esperando con la cena durante mucho tiempo. Intentó llamarle 2 veces por teléfono, pero fue en vano. La señal del celular estaba muerta. Era tan tarde que encendió la radio para escuchar música relajante, lo cual provocó que se durmiera. Pero reaccionó justo antes de que saliera de la carretera, lo que provocó que se estampara contra una roca, dejando así el coche sin funcionar y destrozado de la parte frontal. «Maldita sea», se dijo, y no sabía en qué parte de la carretera se encontraba. Ningún auto pasaba por ahí. El silencio era espantoso, si no fuera por el sonido que hacían los grillos. O quizás era solo esa ocasión en la que él puso atención al sonido de esos grillos. Él caminó por la carretera a oscuras hasta que encontró un letrero que decía kilómetro 31. Eso quería decir que estaba prácticamente del otro lado de su casa, en una montaña que rodeaba el camino para llegar directo a ella. Si él quería llegar temprano a su casa, la única solución es que tenía que atravesar esa montaña. No lo pensó mucho, dio los primeros pasos adentrándose al bosque, pero pronto los recuerdos vinieron a su cabeza. Las advertencias de su abuelo, donde le dijo que por ningún motivo él debería de adentrarse dentro de ese bosque, ya que su familia tenía una maldición para todo aquel que cruzara ese bosque. Entonces él recordó que toda su vida desde su infancia no había entrado ni siquiera por curiosidad a ese bosque. Y esto fue lo que le dijo el abuelo: no debes meterte al bosque, porque si entras al bosque, los grillos dejarán de cantar. ¿Y tú sabes por qué cantan los grillos?, le preguntó. Él no lo sabía, pero el abuelo le dijo: los grillos cantan para que nosotros no escuchemos los gemidos de los muertos. Si ellos callaran, se escucharían los sonidos del más allá.
A él le daban ganas de reírse. No podía creer en las tonteras de un anciano. Por lo tanto, él es un adulto. No deben por qué asustarle las historias para niños. Justamente por donde pasó, había un letrero que parecía casi nuevo. Se podía ver a la luz de la luna y en él decía: advertencia, no pasar, y si pasas, es bajo tu responsabilidad. Claro que él no hizo caso. Lo único que le importaba era llegar temprano a su casa y contarle todo lo que había sucedido a su esposa. En cuanto cruzó la cerca, los grillos callaron. Pensó que todo era parte de su imaginación, así que hizo caso omiso y continuó con su camino. Apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando empezó a escuchar gemidos, murmullos, voces. Algo estaba en el bosque y no era normal. Recordó entonces la historia de su abuelo. Hace muchísimos años, mi tatara abuelo pertenecía a la Santa Inquisición. Eran tiempos de conquista, así que le tocó torturar muchos indígenas, obligándolos a cambiarse a la religión católica. Miles de indígenas murieron gracias a esas torturas. Algunos otros fueron condenados a la hoguera y todos fueron sepultados en dicha montaña. Una vez le tocó torturar a un hechicero maya. Este hechicero, antes de morir, les lanzó una maldición. Cuando ustedes o alguno de sus descendientes cruce por esta montaña, los grillos callarán, escucharán nuestros gemidos y entonces ahí nuestra venganza empezará. No importa si pasan millones de años, la maldición será por siempre hasta que hayamos cumplido con nuestra venganza. En ese momento comenzaba a creer en las palabras de su abuelo. El silencio era espantoso. Se escuchaban los gemidos, lamentos. No podía creerlo. Sacó su celular de la bolsa, puso música a todo volumen y esos ruidos extraños comenzaban a desaparecer. Todo iba bien. Si seguía así de bien, en una hora estaría en su casa. De pronto una niebla espesa comenzó a aparecer. El sonido de su celular se escuchaba cada vez menos. Empezó a escuchar voces que le decían: ven con nosotros, nos perteneces. Un olor a podrido comenzó a llegarle a sus fosas nasales. Era tan fuerte y desagradable ese olor que le dieron ganas de volver el estómago. No podía creerlo. Sus manos y sus piernas temblaban. En realidad, tenía miedo. Se recargó sobre un árbol. Cerró los ojos por un momento y pensó: tal vez todo esto es un sueño, tal vez sea una ilusión. Permaneció en el árbol mientras escuchaba todas esas voces, susurros, pero sabía que era realidad. Bueno amigos, hasta aquí terminamos con esta historia. Espero que les haya gustado y pues se quedó en suspenso, no tiene un final. Nos vemos en el próximo YouTube video. Bye.